Advertencia. Lo que están a punto de escuchar cambió para siempre la vida de una familia en Michoacán. Las autoridades mantuvieron esto en secreto durante 40 años, hasta ahora. Era el invierno de 1984, cuando don Sebastián Mendoza salió de su jacal en las afueras de Pátzcuaro con el corazón más pesado que nunca había sentido. Tenía 52 años, las manos curtidas por décadas de trabajo en el campo, y esa mañana llevaba en el bolsillo de su camisa, a cuadros, la última foto de su hija menor, Guadalupe. Habían pasado exactamente 3 semanas desde que Lupita, de apenas 17 años, desapareció sin dejar rastro alguno. 3 semanas de búsquedas infructuosas, de noches sin dormir, de rezos desesperados a todos los santos que conocía. La policía estatal había abandonado el caso después de 5 días, alegando falta de evidencias. Muchachas de esa edad se van con el novio, le había dicho el comandante con indiferencia cruel. Pero don Sebastián conocía a su hija. Lupita no era de esas. Aquella mañana, helada de diciembre, mientras la niebla todavía se aferraba a los pinos que rodeaban su propiedad, don Sebastián decidió hacer una última búsqueda antes de aceptar lo impensable. Se dirigió hacia el bosque que colindaba con su terreno, un lugar que Lupita adoraba desde niña. Ella solía caminar por esos senderos recolectando plantas medicinales que su abuela le había enseñado a identificar. El silencio del bosque era absoluto aquella mañana. Ni siquiera los pájaros se atrevían a cantar. Don Sebastián caminó durante más de 1 hora, llamando el nombre de su hija hasta quedar ronco, revisando cada arbusto, cada hondonada, cada rincón donde pudiera haber caído o escondido. Nada, solo el crujir de las hojas secas bajo sus gastadas botas de trabajo. Estaba a punto de darse por vencido cuando vio algo que lo dejó paralizado. A unos 50 metros de distancia, en un pequeño claro entre los árboles, había una zorra, pero no era como las zorras grises comunes de la región. Esta era de un rojo brillante, casi incandescente bajo los primeros rayos del sol que empezaban a atravesar la neblina. El animal lo miraba fijamente con unos ojos que parecían casi humanos. Don Sebastián había vivido toda su vida en esas tierras y jamás había visto un animal así. La zorra no mostraba miedo, no huía. Simplemente lo observaba, como esperando algo. Entonces, de manera inexplicable, el animal se dio vuelta y comenzó a caminar lentamente hacia el interior del bosque. Cada pocos metros, Zemboni detenía y volteaba a mirar a don Sebastián, como invitándolo a seguirla. En circunstancias normales, don Sebastián habría pensado que estaba perdiendo la razón, pero había algo en la mirada de aquel animal, algo que no podía explicar con palabras, que lo impulsó a seguirlo. Era como si una fuerza invisible tirara de él. La zorra lo guió por senderos que don Sebastián nunca había explorado, adentrándose cada vez más en la espesura del bosque. Caminaron durante lo que pareció una eternidad. Don Sebastián empezó a sentir que sus piernas no podían continuar, pero cada vez que pensaba en detenerse, la zorra se giraba con aquellos ojos penetrantes y algo dentro de él le decía que debía continuar. Finalmente, después de casi 2 horas de caminata, llegaron a una zona que don Sebastián nunca había visto. Era una barranca profunda, oculta por la vegetación, un lugar donde la luz del sol apenas penetraba. La zorra se detuvo al borde del precipicio y miró hacia abajo. Don Sebastián se acercó con cautela. Lo que vio le heló la sangre en las venas. Allá abajo, a unos 20 metros de profundidad, parcialmente cubierta por ramas y hojas, había una camioneta blanca volcada, y junto a ella, apenas visible entre la maleza, se distinguía la forma de un cuerpo. ¡Lupita!, gritó don Sebastián con una voz que no reconocía como suya. Sin pensarlo 2 veces, comenzó a descender por la empinada ladera, resbalando, cayendo, agarrándose de las raíces y arbustos que encontraba a su paso. Se raspó las manos, se golpeó las costillas, pero nada de eso importaba. Tenía que llegar hasta su hija. Cuando finalmente llegó al fondo de la barranca, corrió hacia el cuerpo que había visto. Era Lupita. Estaba inconsciente, con el rostro pálido y los labios azulados por el frío. Llevaba la misma ropa con la que había salido de casa 3 semanas atrás, ahora rasgada y sucia. Tenía una herida profunda en la cabeza, ya cerrada pero infectada, y su pierna derecha estaba doblada en un ángulo antinatural. Don Sebastián la tomó en sus brazos, temblando. Acercó su oído al pecho de su hija, rogando a todos los cielos que todavía latiera su corazón. Y latía, débil, irregular, pero latía. «Lupita, mi niña, papá está aquí. Papá está aquí», sollozaba mientras la acunaba. Pero había algo más que lo desconcertó profundamente. Alrededor del cuerpo de Lupita había marcas en la tierra, como si algo o alguien hubiera estado moviéndose constantemente a su alrededor. Y más extraño aún, junto a ella había
restos de animales pequeños, ratones, conejos, incluso un pájaro, todos muertos, pero colocados cuidadosamente cerca de su hija, como ofrendas. Y entonces vio algo que jamás olvidaría. Sobre el pecho de Lupita había una mata de pelo rojo brillante, pelo de zorra. Don Sebastián levantó la vista hacia el borde de la barranca. Allí, mirándolos desde arriba, estaba la zorra roja. Sus ojos brillaban con una intensidad que no era de este mundo. El animal lo observó durante unos segundos más. Luego inclinó ligeramente la cabeza, como en una despedida, y desapareció entre los árboles. Don Sebastián sabía que no había tiempo que perder. Lupita estaba viva, pero apenas. Tomó a su hija en brazos, ignorando el dolor de sus propias heridas, y comenzó el arduo ascenso hacia la superficie. Cada paso era una agonía, cada respiración un desafío, pero el amor de un padre le dio fuerzas que no sabía que tenía. Cuando finalmente llegó a terreno plano, echó a correr hacia su casa con Lupita en mino cinto o sin brazos. Parecía mentira, pero sentía que no pesaba casi nada, como si manos invisibles lo ayudaran a cargarla. Corrió como no había corrido en 30 años, con el corazón a punto de estallar pero sin detenerse ni un segundo. Llegó a su casa gritando pidiendo ayuda. Su esposa, doña Catalina, salió corriendo y al ver a su hija en ese estado, lanzó un grito que hizo eco por todo el pueblo. Los vecinos llegaron rápidamente y alguien fue a buscar al doctor Ramírez, el único médico de Pátzcuaro que atendía en las comunidades rurales. El doctor Ramírez era un hombre de unos 60 años, con décadas de experiencia tratando todo tipo de emergencias médicas. Pero cuando examinó a Lupita, su rostro se llenó de una expresión que don Sebastián nunca olvidaría. Era una mezcla de asombro, incredulidad y algo que se parecía al miedo. «Don Sebastián», dijo el doctor con voz temblorosa, «su hija tiene deshidratación severa, hipotermia, múltiples fracturas, una infección grave en la cabeza y signos de que ha estado sin comida durante días. Cualquier persona en estas condiciones debería estar muerta. De hecho, me atrevería a decir que médicamente hablando es imposible que esté viva». «Pero está viva, doctor. Su corazón late», respondió don Sebastián. «Sí, está viva. Y eso es exactamente lo que no puedo explicar. Es como si algo o alguien la hubiera mantenido con vida cuando su cuerpo ya había decidido rendirse». Trasladaron a Lupita de emergencia al hospital de Morelia. Durante el viaje, en la ambulancia, que tomó más de una hora por los caminos de terracería, Lupita estuvo al borde de la muerte 3 veces, y las 3 veces, de manera inexplicable, se recuperó justo cuando los paramédicos estaban a punto de declarar su fallecimiento. En el hospital, los médicos se enfrentaron a un caso que desafiaba toda lógica médica. Lupita tenía todas las señales de haber estado expuesta a las duras condiciones del bosque durante 3 semanas completas. Sin embargo, algunos indicadores no cuadraban. Su nivel de deshidratación, aunque severo, no era tan extremo como debería haber sido después de 21 días sin agua suficiente. Su temperatura corporal, aunque peligrosamente baja, no era tan baja como para causar la muerte por hipotermia después de tantas noches a la intemperie en diciembre. El doctor Arturo Velázquez, jefe de la unidad de cuidados intensivos, se obsesionó con el caso. Ordenó todo tipo de análisis, buscando alguna explicación racional. Los resultados solo profundizaron el misterio. En el estómago de Lupita encontraron rastros de carne cruda, específicamente de roedores y aves pequeñas. Los análisis forenses determinaron que había consumido estos alimentos en días recientes, lo cual significaba que algo o alguien le había estado proporcionando comida. Pero lo más desconcertante fue el análisis de la herida en su cabeza. La lesión inicial había sido grave, probablemente causada por el impacto del accidente. Sin embargo, la herida mostraba signos de haber sido lamida, sí, lamida repetidamente por la lengua de algún animal. Y más sorprendente aún, esta acción había prevenido una infección aún más grave que probablemente la habría matado. «Es imposible», murmuraba el doctor Velázquez mientras revisaba los resultados una y otra vez. «La saliva animal no tiene propiedades curativas. De hecho, debería haber empeorado la infección, no prevenirla». Pero había algo más en los análisis que nadie se atrevía a mencionar en voz alta. En la sangre de Lupita se encontraron compuestos orgánicos que no correspondían a ninguna sustancia conocida. Era como si su cuerpo hubiera estado produciendo sus propios antibióticos naturales, algo que la ciencia médica consideraba imposible en humanos. Mientras Lupita luchaba por su vida en cuidados intensivos, don Sebastián se sentaba junto a su cama día y noche, rezando, hablándole, rogándole que despertara. Doña Catalina dividía su tiempo entre el hospital y la casa, cuidando de sus otros 4 hijos y manteniendo la esperanza viva en la familia. Pasaron 2 semanas.
Lupita permanecía en coma, su condición estable pero sin mejorar. Los médicos empezaron a hablar de daño cerebral permanente, de la posibilidad de que nunca despertara, pero don Sebastián se negaba a perder la fe. La zorra roja no lo había guiado hasta su hija para que muriera en una cama de hospital. La noche del 24 de diciembre de 1984, mientras el resto del hospital celebraba discretamente la Nochebuena, don Sebastián estaba solo en la habitación con Lupita. Le hablaba de sus recuerdos juntos, de cuando ella era pequeña y lo ayudaba en el campo, de cómo la esperaban en casa para celebrar juntos. De repente, a través de la ventana de la habitación que daba al jardín del hospital, don Sebastián vio algo que lo dejó sin aliento. Allí, entre los arbustos iluminados por las luces navideñas, estaba la zorra roja. Sus ojos brillaban en la oscuridad, observándolo con esa misma intensidad que había visto en el bosque. Don Sebastián se levantó de su silla y se acercó a la ventana. La zorra no se movió. Se quedó allí, mirándolo, y entonces hizo algo extraordinario. Se sentó sobre sus patas traseras y comenzó a aullar. No era el ladrido típico de una zorra, sino un sonido melodioso, casi como un canto. Y en ese preciso momento, Lupita abrió los ojos. Don Sebastián se volteó justo a tiempo para ver a su hija parpadeando, confundida, tratando de enfocar la mirada. Corrió a su lado, gritando por las enfermeras, tomando su mano. ¿Papá?, susurró Lupita con voz ronca. Sí, mi niña, soy yo. Estás a salvo. Estás a salvo, lloraba don Sebastián. Las enfermeras y el doctor de guardia corrieron a la habitación, incrédulos ante lo que veían. Comenzaron a revisar a Lupita, a hacerle preguntas, a verificar sus signos vitales. Todo parecía estar mejorando milagrosamente. Don Sebastián se volvió hacia la ventana, buscando a la zorra. Ya no estaba. En su lugar, solo quedaba el jardín vacío y las luces navideñas parpadeando, suavemente en la noche. Durante los siguientes días, Lupita se recuperó a un ritmo que los médicos consideraron médicamente imposible. Sus fracturas sanaban más rápido de lo normal. La infección desaparecía sin necesidad de antibióticos intensivos. Su fuerza regresaba día tras día. Pero lo más importante era que Lupita recordaba todo. Cuando finalmente estuvo lo suficientemente fuerte para hablar, contó una historia que dejó a todos sin palabras. El día de su desaparición, Lupita había ido al bosque a recolectar plantas medicinales, como hacía frecuentemente. Había ido más lejos de lo habitual, siguiendo un sendero que parecía prometedor. De repente escuchó el ruido de un motor acercándose a gran velocidad. Era una camioneta blanca que venía por el camino de terracería que cruzaba el bosque. El conductor, que después se supo que era un hombre de Ciudad de México que venía huyendo de la policía por tráfico de drogas, perdió el control del vehículo en una curva. La camioneta salió, disparada del camino, directamente hacia donde estaba Lupita. Ella intentó correr, pero fue demasiado tarde. La camioneta la golpeó y ambos cayeron por la barranca. Lupita despertó horas después, quizás días después, no estaba segura. Tenía un dolor terrible en la cabeza y no podía mover su pierna. El conductor de la camioneta estaba muerto, con el cuello roto por el impacto. Lupita se dio cuenta de que estaba atrapada en un lugar donde nadie la encontraría. Gritó pidiendo ayuda hasta quedar sin voz, pero nadie la escuchaba. La primera noche pensó que moriría allí. Tenía frío, dolor, miedo. Cerró los ojos y rezó. Y entonces sintió algo cálido junto a ella. Cuando abrió los ojos, vio a la zorra roja acostada a su lado, compartiendo su calor corporal. Lupita pensó que estaba alucinando, que la fiebre le estaba haciendo ver cosas, pero el calor era real. El animal era real. La zorra se quedó con ella toda esa primera noche, y todas las noches que siguieron. Durante el día, el animal desaparecía, pero siempre regresaba al atardecer trayendo algo en su hocico. Un ratón, un conejo, un pájaro. Al principio, Lupita se negaba a comer carne cruda, pero el hambre y la necesidad de sobrevivir fueron más fuertes. La zorra depositaba a los animales junto a ella y la observaba hasta que comía. Cuando Lupita tenía sed, la zorra guiaba con insistencia su atención hacia pequeños charcos de agua de lluvia entre las rocas. Cuando la herida de su cabeza sangraba, el animal la lamía suavemente, una y otra vez, como si supiera exactamente qué hacer. Pero había algo más, algo que Lupita apenas se atrevía a mencionar por miedo a que la creyeran loca. Durante las largas noches en la barranca, semiconsciente por el dolor y la fiebre, Lupita juraba que escuchaba una voz. No eran palabras exactamente, sino pensamientos que aparecían en su mente. Y esos pensamientos decían siempre lo mismo. Resiste, tu padre viene, resiste. Lupita sabía que su mente podía estar jugándole trucos, que el
trauma y las condiciones extremas podían causar alucinaciones, pero esa voz, fuera real o imaginaria, le dio la fuerza para continuar cuando todo su ser quería rendirse. La mañana en que su padre finalmente la encontró, la zorra había estado especialmente inquieta. Se había levantado repetidas veces, había caminado hasta el borde de la barranca y había vuelto. Era como si supiera que algo estaba por suceder. Y entonces Lupita había escuchado la voz de su padre llamándola desde arriba. Y todo, después de eso, era borroso hasta que despertó en el hospital. La historia de Lupita se extendió rápidamente por Pátzcuaro y luego por toda Michoacán. La gente hablaba del milagro de la zorra roja. Algunos lo atribuían a la intervención divina, otros a la Virgen de la Salud, patrona de Pátzcuaro, pero todos coincidían en que algo extraordinario había sucedido. El doctor Velázquez, sin embargo, no podía conformarse con explicaciones sobrenaturales. Pasó meses investigando, consultando con colegas en Ciudad de México y en el extranjero. Finalmente encontró algunos casos documentados de animales salvajes que habían cuidado de humanos en situaciones extremas, aunque ninguno tan completo y deliberado como este. Lo que más le intrigaba era la pregunta fundamental: ¿por qué? ¿Por qué una zorra salvaje dedicaría semanas de su vida a cuidar de una humana desconocida? No tenía sentido desde el punto de vista evolutivo. Los animales no actúan así sin una razón. Un día, 6 meses después del rescate de Lupita, el doctor visitó a la familia Mendoza con una teoría. Don Sebastián, doña Catalina, necesito preguntarles algo. ¿Alguna vez antes de esto tuvieron algún tipo de interacción especial con zorras o con la vida silvestre del bosque? Don Sebastián y su esposa intercambiaron miradas. Doña Catalina fue la que finalmente habló. Cuando Lupita tenía 5 años, comenzó en voz baja, ella encontró en el bosque una camada de crías de zorra. La madre había sido cazada por perros salvajes. Las crías estaban muriendo de hambre. Lupita lloró y nos suplicó que las trajéramos a casa. Y las trajimos, continuó don Sebastián. Nos quedamos con ellas durante 2 meses, alimentándolas, cuidándolas. Lupita las trataba como si fueran sus bebés. Cuando crecieron lo suficiente, las liberamos de vuelta en el bosque. ¿Recuerdan si alguna de esas crías era de color rojo inusualmente brillante?, preguntó el doctor. Doña Catalina abrió los ojos con sorpresa. Sí, había una. Era diferente a sus hermanas. Pensamos que era alguna variación genética. Era la favorita de Lupita. Siempre buscaba estar cerca de ella. El doctor Velázquez asintió lentamente. No era una explicación completa. No respondía a todas las preguntas, pero era un comienzo. Quizás, solo quizás, aquella cría que Lupita había salvado 12 años atrás había reconocido a su salvadora y había devuelto el favor. Era una teoría que desafiaba mucho de lo que la ciencia conocía sobre el comportamiento animal y la memoria, pero no era imposible. Los animales son más complejos de lo que creemos, dijo finalmente el doctor. Hay cosas en la naturaleza que aún no comprendemos. Pero había un detalle que el doctor Velázquez decidió guardar para sí mismo. Algo que había descubierto en sus investigaciones y que lo había dejado sin dormir durante semanas. Había encontrado registros antiguos en los archivos históricos de Michoacán, documentos que databan de la época colonial. En ellos se mencionaba una leyenda purépecha sobre guardianes del bosque que tomaban la forma de zorras rojas. Según la leyenda, estos guardianes protegían a aquellos que mostraban respeto y amor por la naturaleza. No aparecían para todos, solo para los elegidos, solo en momentos de necesidad extrema. Los documentos coloniales describían estos animales como zorros del color del fuego, con ojos que contenían sabiduría humana. Varios testimonios de indígenas purépechas a lo largo de los siglos mencionaban encuentros con estas criaturas en momentos de crisis. Una niña perdida en el bosque que fue guiada de vuelta a su aldea. Un cazador herido que fue cuidado hasta que llegó ayuda. Una mujer embarazada que dio a luz sola en el bosque y fue asistida por una de estas zorras. ¿Era posible que estas historias fueran reales? ¿Que realmente existiera una línea de zorras con características inusuales que exhibían comportamientos que desafiaban la comprensión científica? El doctor Velázquez sabía que si publicaba estas teorías, su reputación profesional quedaría destruida. Así que guardó silencio, archivó sus notas y simplemente aceptó que había presenciado algo que la ciencia aún no podía explicar. Lupita se recuperó completamente. Contra todo pronóstico, no quedó con ninguna discapacidad permanente. Su pierna sanó perfectamente. La herida de su cabeza no dejó daño cerebral. Era como si su cuerpo hubiera tenido una ayuda extra para sanar. Una ayuda que los médicos no podían cuantificar.
Pero algo en Lupita había cambiado. No era solo físico, era algo más profundo. Tenía ahora una conexión especial con los animales, especialmente con los del bosque. Los pájaros se posaban cerca de ella sin miedo. Los ciervos se acercaban cuando caminaba por el campo. Incluso los coyotes la observaban desde la distancia sin agresión. Y cada tanto, en las tardes cuando el sol se ponía detrás de los pinos, Lupita veía en el borde del bosque una figura familiar. La zorra roja, observándola desde la distancia. Nunca se acercaba más, nunca entraba a la propiedad de los Mendoza. Simplemente se quedaba allí unos minutos, como verificando que Lupita estaba bien, y luego desaparecía entre las sombras. Los años pasaron. Lupita se convirtió en maestra rural, dedicando su vida a educar a niños en comunidades apartadas de Michoacán. Nunca se casó, nunca tuvo hijos propios, pero tocó las vidas de cientos de niños a lo largo de 4 décadas. Se especializó en enseñar a sus alumnos sobre la importancia de respetar la naturaleza, de cuidar los bosques, de vivir en armonía con los animales salvajes. Sus clases eran legendarias, llenas de historias y lecciones que los niños nunca olvidaban. Don Sebastián vivió hasta los 87 años. En su lecho de muerte, rodeado de su familia, confesó algo que nunca antes había compartido con nadie. Esa mañana en el bosque, dijo con voz débil pero clara, cuando estaba a punto de regresar a casa sin Lupita, cuando estaba a punto de perder toda esperanza, escuché una voz. No, era como las voces normales, era como si alguien hablara directamente en mi mente, y esa voz me dijo, no te rindas, ella te necesita, sígueme. Pensé que me estaba volviendo loco, que el dolor me estaba haciendo imaginar cosas, pero entonces vi a la zorra y supe que esa voz estaba conectada de alguna manera con ese animal. No sé cómo, no sé por qué, pero lo supe. He guardado esto en secreto toda mi vida por miedo a que pensaran que había perdido la razón, pero ahora, al final, necesito que sepan la verdad completa. Lo que pasó aquel día no fue solo suerte o coincidencia, fue algo más grande, algo que no tenemos palabras para describir. Don Sebastián murió esa noche, en paz, con su familia a su alrededor. En su funeral, mientras la procesión caminaba hacia el cementerio local, varias personas juraron haber visto una zorra roja observando desde una colina cercana. Algunos dijeron que era su imaginación, producto del dolor y la emoción. Otros simplemente guardaron silencio, sabiendo que había cosas en este mundo que era mejor aceptar que explicar. Doña Catalina vivió 5 años más. Durante ese tiempo se dedicó a documentar la historia completa, escribiendo en un viejo cuaderno cada detalle que recordaba, cada conversación, cada momento de aquellos días increíbles de 1984. Cuando ella también falleció, Lupita heredó ese cuaderno. Lo leyó y releyó cientos de veces, maravillándose de los detalles que había olvidado o nunca había conocido. En 2015, ya con 48 años y después de 3 décadas como maestra, Lupita decidió regresar al lugar donde todo había sucedido. No había vuelto a esa barranca desde el día del accidente. El miedo y el trauma la habían mantenido alejada todos esos años, pero ahora sentía que era tiempo de cerrar ese círculo, de enfrentar ese lugar que había sido tanto su prisión como el escenario de su milagro. Caminó por el bosque siguiendo los senderos que recordaba. El lugar había cambiado mucho en 30 años. Algunos árboles habían crecido, otros habían caído, los caminos se habían modificado, pero algo en su interior la guiaba, como si una parte de ella recordara el camino a nivel celular. Finalmente, llegó a la barranca. Estaba más cubierta de vegetación que en sus recuerdos, pero era definitivamente el mismo lugar. Se acercó al borde con cuidado y miró hacia abajo. Los restos oxidados de la camioneta blanca todavía estaban allí, ahora casi completamente cubiertos por enredaderas y musgo. La naturaleza había reclamado el lugar, transformando la escena de tragedia en parte del paisaje natural. Lupita se sentó en el borde de la barranca y lloró. Lloró por la niña de 17 años que había sufrido tanto. Lloró por sus padres que habían vivido el infierno de no saber si su hija estaba viva o muerta. Lloró de gratitud por la segunda oportunidad que le había sido dada, y entonces sintió una presencia familiar. Se limpió las lágrimas y miró a su alrededor. Allí, a unos 20 metros de distancia, estaba la zorra roja. Era imposible, lo sabía. Las zorras no viven 30 años. Este no podía ser el mismo animal. Pero los ojos, esos ojos eran los mismos. La zorra la observó durante un largo momento. Lupita sintió esa misma sensación de comunicación sin palabras que había experimentado 30 años atrás. No era telepática exactamente, era algo más sutil, como comprender un lenguaje que no sabías que conocías. Y en ese momento, Lupita comprendió algo profundo.
No importaba si era la misma zorra o su descendiente. No importaba si había una explicación científica o si era algo más allá de la ciencia. Lo que importaba era la conexión, el acto de amor y protección que trasciende las barreras entre especies. La zorra dio media vuelta y comenzó a alejarse. Pero esta vez se detuvo y miró hacia atrás una última vez. Y Lupita hubiera jurado que el animal inclinó la cabeza, en un gesto que parecía una despedida final. Luego desapareció entre los árboles, y Lupita supo en su corazón que no la volvería a ver. Regresó a su casa esa tarde con una sensación de paz que no había sentido en décadas. Esa noche escribió la historia completa, todo lo que recordaba, todo lo que sentía. La tituló El milagre de la zorra roja. Guardó el manuscrito junto con el cuaderno de su madre, con la intención de que algún día, cuando ella ya no estuviera, alguien encontrara estas palabras y supiera que había ocurrido algo extraordinario en un bosque de Michoacán en el invierno de 1984. Lupita siguió enseñando hasta su jubilación en 2020. Durante la pandemia pasó mucho tiempo en casa, reflexionando sobre su vida. Fue entonces cuando decidió que la historia no debía morir con ella. Contactó a un periodista local en quien confiaba y le entregó los cuadernos de su madre y su propio manuscrito. «El mundo necesita saber», le dijo, «que todavía hay magia en este mundo, que todavía hay misterios que la ciencia no puede explicar, que el amor y la compasión existen no solo entre humanos, sino en toda la creación». El Seung, periodista, publicó la historia en un periódico regional en 2021. La respuesta fue abrumadora. Cientos de personas de todo Michoacán escribieron cartas compartiendo sus propias experiencias con animales que habían actuado de maneras inexplicables. Historias de perros que habían alertado a familias sobre terremotos antes de que ocurrieran, de gatos que habían detectado enfermedades graves en sus dueños, de pájaros que habían guiado a personas perdidas de vuelta a la civilización. Cada historia era única, pero todas compartían un elemento común. Un momento en el que la barrera entre humanos y animales parecía disolverse, revelando una conexión más profunda que la que normalmente reconocemos. El doctor Velázquez, ahora retirado y con 91 años, leyó la historia en el periódico y decidió que era tiempo de compartir sus propias investigaciones. Publicó un artículo académico titulado Comportamientos altruistas interespecies, el caso de Pátzcuaro y sus implicaciones. En él presentaba no solo el caso de Lupita, sino documentación de los casos históricos que había descubierto, y un análisis de por qué la ciencia debía mantener la mente abierta a fenómenos que aún no podía explicar completamente. El artículo causó controversia en la comunidad científica. Muchos lo descartaron como pseudociencia. Otros lo defendieron, argumentando que descartar evidencia empírica solo porque no encaja en nuestros modelos actuales es el antítesis del método científico. Pero para la gente común, para los habitantes de Pátzcuaro y las comunidades rurales de Michoacán, la historia de la zorra roja se convirtió en algo más que un cuento. Se convirtió en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que vivimos en un mundo más misterioso y maravilloso de lo que generalmente admitimos. Hoy, en 2025, Lupita Mendoza tiene 58 años. Vive sola en la casa donde creció, la misma casa desde donde salió su padre aquella mañana de diciembre hace más de 40 años. El bosque que rodea la propiedad es ahora parte de una reserva ecológica que ella ayudó a establecer, asegurando que las futuras generaciones puedan experimentar la belleza y el misterio de la naturaleza. Ocasionalmente, en las tardes tranquilas, Lupita camina hasta el borde de su propiedad y mira hacia el bosque. Y aunque sabe que es imposible, aunque la lógica le dice que no puede ser cierto, a veces, solo a veces, cree ver un destello de rojo brillante entre los árboles. Un destello que le recuerda que fue amada y protegida en su momento más oscuro. Un destello que le recuerda que hay fuerzas en este mundo que actúan con compasión y propósito, incluso cuando no las comprendemos. Un destello que le recuerda que los milagros, aunque raros, son reales. La historia de Lupita Mendoza y la zorra roja ha sido investigada por numerosos periodistas, científicos y curiosos a lo largo de los años. Los registros médicos del Hospital General de Morelia confirman todos los detalles de su condición cuando llegó y la naturaleza extraordinaria de su recuperación. El sitio del accidente todavía existe y puede ser visitado por aquellos lo suficientemente aventureros para adentrarse en el bosque.
¿Fue un milagro? ¿Fue un caso excepcional de comportamiento animal? ¿O fue algo más allá de ambas explicaciones? Cada persona debe decidir por sí misma qué creer, pero lo que no se puede negar es que algo extraordinario ocurrió en aquel bosque de Michoacán, algo que cambió vidas y continúa inspirando a personas décadas después. ¿Y no? En algún lugar de ese bosque, quizás en este mismo momento, una zorra roja camina entre los pinos, guardiana de secretos que el mundo moderno ha olvidado cómo escuchar.